tú me puedes ver con todos mis males, no puedo esconderlos ante ti, me conoces bien. Lejos puedo estar y ver que sola estoy, como oveja que un día se perdió. Acude y búscame, mas hoy quiero estar solo junto a ti, amándote, sirviéndote, cual hija fiel, hasta el día en que Él pueda escuchar. Venir bendito de mi Padre, oh, ¿qué será? Hasta el día en que tu rostro pueda ver, diré que tu amor me transformó, amor que es de Jesús. He visto al mundo padecer de angustia y dolor, sirven a sus vidas y al placer se olvidan de tu amor. Mas hoy quiero estar solo junto a ti, amándote, sirviéndote, cual hija fiel, hasta el día en que pueda escuchar. Venir bendito de mi Padre, oh, ¿qué será? Amén, que de verdad que esta noche transforme el corazón de nuestras visitas y de verdad que es una gran bendición poder estar al lado de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos agradecemos a nuestra hermana Male por el especial de esta noche? Y bueno, vamos a proceder entonces a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de San Juan. ¿Quiénes no traen Biblia para proporcionarles una? Tenemos de sobra. ¿Ahí con esa? Ok, listo. Entonces vamos a buscar el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12. Cuando lo tengan, puede escuchar un fuerte amén. Bien, Juan 1, 12. Capítulo 1, versículo 12, y la palabra de Dios dice así: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hermanos, esto es un momento muy importante, es hora del tema
Este tema está en manos del pastor Abraham Medina, nuestro pastor. Adelante, pastor, es su tiempo. Muy buenas noches, que Dios les bendiga a todos en este momento. Me siento muy contento de poder estar con ustedes nuevamente una noche más para predicar la palabra de nuestro Dios. Y quiero invitarlos a orar, pero antes de orar, no dejar pasar que estamos viviendo un momento histórico. Justamente en esta noche, el día de hoy, estaremos al pendiente a todos los que les gusta el asunto histórico, geopolítico. Estamos al pendiente algunos elecciones en los Estados Unidos. Y quiero aprovechar este momento histórico para hablar un poquito acerca de eso, no completamente, pero sí voy a hablar un poquito sobre un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona también mucho, y que yo estoy seguro que como estamos viviendo en este tiempo, también es muy importante que nosotros sepamos y que nosotros podamos vislumbrar más allá. Alguien dijo una vez, un teólogo muy importante dijo que los cristianos debemos de sostener la Biblia en una mano y en la otra mano pues el periódico, ¿no? Pues eso lo dijo antes de que hubiese teléfonos, celulares y todo. Pero quienes estudian la Biblia deben también estar muy bien informados y deben de comprender, como dijeron los pioneros adventistas, las señales de los tiempos. Hoy vamos a orar para comenzar el mensaje de esta noche. Vamos a orar. Querido Señor, alabado sea tu santo nombre. Te damos gracias por la oportunidad que tú tienes con cada uno de nosotros al darnos un momento para reflexionar en tu palabra, para reflexionar en los tiempos que estamos viviendo. Te rogamos, querido Señor, que tu bendición y tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquellos que estudian la historia de la humanidad ven una repetición cíclica en la macrohistoria. La historia se repite de manera cíclica y cada 100 años, dicen los politólogos y los que estudian la historia, los historiadores o los historiógrafos, que cada 100 años hay un nuevo paradigma en la historia, una nueva manera de entender el mundo. Hace 100 años, cuando despuntaba, cuando se abría el siglo XX, comenzaban también algunas epidemias. No necesariamente eran pandemias porque eran más locales o regionales. La región es un poquito más amplia, pero eran locales, regionales, y la pandemia, pues la pandemia es la totalidad, ¿no? Pandemos, que es sobre todo algo que cae sobre todas las gentes, y la epidemos es algo que cae nada más en un lugar más restringido. Ahora con los grandes navíos, con los aviones, con las grandes con los viajes que el ser humano puede hacer de un momento al otro, en unas horas puede estar en un lugar y en otras horas, en un mismo día, puede estar al otro lado del mundo. Los contagios de las enfermedades, de los virus, pues se han hecho muchísimo más rápido, ¿no? Ha habido la posibilidad de que se generara una pandemia, lo que antes pues era imposible, pero ahora estamos tan interconectados que ha sido posible una pandemia, es decir, un contagio viral de todo el mundo. Las epidemias han caído en la humanidad por muchos años, la viruela, el sarampión,
la peste negra, la peste bubónica. Hay pandemias contemporáneas como la que es una pandemia también, como la pandemia del SIDA, del virus del VIH, también es un asunto viral. Y hay otro tipo de pandemias también. En este siglo XXI, esperamos nosotros un poquito de tiempo, no fue mucho, pero yo recuerdo en el 2009, estaba en ese tiempo, recuerdo muy bien, yo me acuerdo dónde estaba, me acuerdo quién gobernaba en nuestro país. En el 2009 se dieron algunos casos por el virus de la influencia H1N1. ¿Usted lo recuerda? Fue justamente en el año 2009. Nosotros no sabíamos, eso era algo nuevo para mí. Yo tenía aproximadamente unos 18 años, perdón, tenía yo unos 20 años. Y en esos 20, a los 20 años, pues yo decía, pues ¿qué es eso, no? Pero afortunadamente no pasó a mayores, más que tuvimos que resguardarnos. Yo tenía miedo porque viajaba en metro en ese tiempo y bueno, en ese tiempo, en esos días justamente yo estaba viajando en metro cuando se dio la noticia y decían que teníamos que cuidarnos y todo, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Y unos años después, el SARS-CoV-2, la pandemia por el coronavirus, el COVID-19, nos sorprendió a todos. Pero quiero decirles que no es el único cambio que ha habido, que han habido durante los siglos. En el siglo XX quiero compartir algunos cambios que han habido y me gustaría que nosotros pensáramos en los cambios que están pasando hoy en día en nuestra actualidad. Y yo quisiera proponerles algunos que están a nuestro alcance, que quizá no nos percatamos de todo lo que está ocurriendo, pero ahí está. Pero para muestra quiero mencionar algunos cambios que ocurrieron a inicios del siglo XX. En primer lugar, las guerras, la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, de manera muy especial la Segunda Guerra Mundial en 1939, un asunto que bañó de muerte Europa y también por supuesto algunos países en Latinoamérica, Estados Unidos. Pero como consecuencia de eso, quiero mencionar que el mundo cambió de manera drástica. Hubo inestabilidad y la inestabilidad subyugó a muchas personas que experimentaron un sinsentido en sus vidas. No sabían a dónde ir, no sabían a dónde correr. Uno de los más grandes pensadores, y me refiero a un doctor, a un médico, psicoanalista, Sigmund Freud, mostró que el ser humano estaba atrapado en sus instintos. Por otro lado, otro pensador con una frase dijo: Dios ha muerto. Me refiero a Nietzsche. Y también Einstein revolucionó el mundo con su teoría de la relatividad. Comenzaba el siglo XX y el mundo estaba cambiando a pasos agigantados. La humanidad no sabía para dónde iba, pero sabía que iba a pasos agigantados. Algunos escritores como Thomas Mann y Marcel Proust y James Joyce exploraron la interioridad, llevando la introspección del ser humano al máximo. Llegaron las guerras, hubo levantamientos en armas, todo lo que ocurrió en Rusia sobre todo, que adoptó las ideas de Carlos Marx. La gente comenzó a cambiar la música clásica, por ejemplo, y las obras de los compositores clásicos fueron sustituidos por música latina, por ritmos negros, populares, el jazz, el charleston, el foxtrot, etcétera. Sonaban ya ese tipo de música, hubo un cambio en la radio y en los fonógrafos. Y así hubo grandes cambios en el siglo XX. Yo recuerdo cuando yo tenía 16, 17 años, comenzaba el siglo XXI, el año 2000, 2001. Y recuerdo muy bien que nuestra generación sorprendió porque yo comenzaba a escuchar en la calle, en la combi, en el micro, una música que estaba fuera de toda proporción. Yo no había escuchado eso. Y parece que la música
o más bien que los cambios comenzaron con la música. Escuché un género de música que nunca había escuchado antes y que se llamó reggaetón. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa música de reggaetón? Y es el reggaetón viejito, pero ahora ha evolucionado y hay otro tipo de ritmos, se ha diversificado y ahora también hay perreo, ¿verdad? Y ahora también hay otros tipos, otros estilos de música que antes no los teníamos. El internet comenzó y es una de las herramientas, uno de los inventos más maravillosos de la humanidad, pero que también ha perjudicado. Yo recuerdo mis primeros contactos con el internet, que eran llamadas telefónicas. Uno tenía que hacer la llamada telefónica y si alguien te llamaba a tu casa, porque no había teléfonos celulares, si alguien te llamaba a tu casa, estaba ocupado, porque el internet estaba ocupando la línea telefónica. Y si se desconectaba, tenías que volver a marcar, El internet, los avances tecnológicos, los avances en la medicina, los avances en todas las áreas, parecían que el progreso del ser humano nadie lo podía parar. Sin embargo, nos encontramos que mucho tiempo después, con una epidemia como la que acabamos de pasar hace unos 4 años, la ciencia, la tecnología, la medicina no estuvo a la altura para salvar miles o quizá millones de vidas. Aún el ser humano sigue siendo frágil y sigue dependiendo mucho de nuestro buen Dios. Así ha cambiado el mundo y se han levantado grandes ideologías a lo largo de la historia. En estos tiempos se han levantado en muchos lugares gente que ofrece la solución a la vida, grandes ideologías. El populismo es una de ellas. Los ideales políticos, la gente cada vez más está politizada, pero al mismo tiempo tiene miedo. No sabemos qué es lo que está pasando, pero este siglo, el siglo XXI, está trayendo muchos cambios a la humanidad. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero han habido, y en nuestro tiempo todavía somos partícipes de esos cambios, de esas personas. Ahora yo quiero confrontar esto con lo que dice también la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de nuestro Dios nos invita a reflexionar en el liderazgo que se ha de levantar de muchas maneras y que se están levantando muchos líderes en el deporte, ¿verdad? Que en las redes sociales tienen millones de seguidores, líderes de opinión, líderes políticos, líderes religiosos. Hay muchas voces a las cuales nosotros podemos escuchar. Hay muchos lugares a donde nosotros podemos acudir para encontrar esperanza, entretenimiento o disipación. Todo lo podemos encontrar, y más en esta grande ciudad. Pero hoy voy a mencionar algo que tiene que ver con los últimos días. En este tiempo en los que nosotros estamos viviendo. Y me refiero a una figura central, o más bien a la unión de varias figuras centrales. Quiero compartir algo que es muy claro. Se necesita, no sé si ustedes lo creen así, hay mucha, por llamarlo así y no querer ser tan radical, pero hay en el mundo, hay falta de liderazgo en el mundo. Se necesita una figura central que pueda ayudar a dirigir a la humanidad. Se necesita una nueva organización en el planeta, y esa nueva organización debe de contemplar la economía, la política, la moral, la educación, la ciencia, la religión y la cultura. En todas esas áreas de la vida del ser humano hay una decadencia, en la cultura, en la educación, por supuesto, en la política, en la economía, en la moral, en la ciencia y en la religión. Todos sabemos que este cambio es necesario. Vamos, al parecer, en declive como sociedad, pero no entendemos cómo puede hacerse. La gente anhela un mundo mejor, pero aún no tenemos el camino correcto. La Biblia dice, hermanos, que Satanás
tiene una solución brillante para mejorar el mundo en el que vivimos. Satanás tiene una solución magnífica que va a presentar a este mundo. Según la Biblia, Satanás tiene la panacea universal, es decir, la solución de todos los problemas en la cultura, en la medicina, en la educación, en la religión, en todo. Y la Biblia llama a ese proyecto maligno Babilonia. Hoy quiero compartir con ustedes lo que es Babilonia y quiero compartir también lo que dice la palabra de nuestro Dios y un libro muy bonito que se llama Eventos de los Últimos Días, acerca de lo que es Babilonia y el engaño final o el engaño capital en la historia de la humanidad, que no me adelanto, pero ustedes ahorita van a escuchar cuál es el engaño final. Quiero presentar entonces qué es Babilonia y cómo será su proyecto. En primer lugar, quiero revisar con ustedes la identidad de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? ¿Quiénes son o quiénes conforman el liderazgo de Babilonia? En primer lugar, antes de conformar el liderazgo de la actualidad, la palabra Babilonia viene de una palabra o de dos palabras. En primer lugar, la palabra Babel en el idioma caldeo significa puerta de todos los dioses, lugar, una puerta, una entrada donde todos los dioses, Babel. Sin embargo, los hebreos tienen una manera muy sutil, hasta cierto punto como los mexicanos, ¿verdad? Los hebreos tenían una palabra que es la palabra Balal, y la palabra Balal se asemejaba mucho a la palabra Babel, pero la palabra Balal en el hebreo significa confusión. Entonces, cuando ellos veían a las civilizaciones vecinas y una de ellas era Babel, en lugar de decirle Babel, le decían Balal, que es confusión, una confusión. ¿Por qué? Por su sincretismo religioso, muchos dioses, poligamia, bebida, una vida disipada, pero sobre todo los sacrificios humanos, por supuesto, la adoración a los astros. Eran muy inteligentes, claro que sí, pero su cultura era tan confusa que ellos decían, no pueden haber tantos dioses. Eso es lo que significa la palabra Balal, la palabra a lo que se refiere a Babilonia, que tiene un significado más completo en la torre que se hizo o que se erigió cuando después del diluvio hubo un grupo de personas constructores, que de ahí viene la palabra constructor o albañil en el idioma inglés, que es la palabra mason, o que nosotros conocemos como masones. Son los constructores o los edificadores, un grupo muy inteligente, un grupo secreto que comenzó a construir una torre grande, porque ellos desafiaron a Dios de esa manera. Ellos pensaron, si nuevamente Dios destruye a la humanidad con un diluvio, nosotros vamos a hacer una torre bien alta y bien grande que Dios no va a poder inundar. Así que ellos construyeron la torre de Babel. Iba a ser un monumento al desafío en contra de Dios. Y ahí Dios confundió las lenguas de los babilonios. Por eso tiene un cumplimiento más exacto la palabra confusión en ese momento histórico en la Torre de Babel. Pero vamos a mirar un poquito en nuestra actualidad que el mensaje de los tres ángeles en la Biblia presenta, en uno de ellos, que es el segundo, un fuerte clamor que, en primer lugar, es algo muy interesante porque la Biblia dice, y vi volar por en medio del cielo, ¿a quién? A otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y ¿qué? Pueblo. Noten que es un mensaje que es proclamado con todo, por en medio del cielo. No es un mensaje que se esconde, no es un mensaje que está aquí y que decimos, ¿no?
aquí en la iglesia, vamos a invitar a más personas a que vengan a la campaña, que vengan, hay que traerlos, que traigan, que vengan. No, así no es el mensaje. El mensaje no se trata de traer, sino el mensaje se trata de ¿qué? De ir, de llevar, de esparcir. Es el mensaje poderoso de los tres ángeles. Y uno de ellos, quiero mencionarlo súper rápido, el primero y el segundo, que son muy interesantes. El mensaje del primer ángel dice, ¿cómo dice? Temed a Dios y dadle gloria. Vamos a parar ahí. Esa es una cita del Eclesiastés. Eclesiastés dice, temed a Dios y guarda sus mandamientos, ¿verdad? Porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Y miren cómo el Apocalipsis dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y el Eclesiastés dice, temed a Dios y guarda sus ¿qué? Sus mandamientos. Y Apocalipsis dice, porque temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar. Es una cita del Éxodo, capítulo número 20, versículo 8. Fíjense cómo complementa Juan en el Apocalipsis, haciendo una cita del Eclesiastés y de Éxodo, complementa que habla justamente, Eclesiastés habla del juicio, habla de guardar los mandamientos, y por otro lado, Éxodo 28 habla acerca de un mandamiento que es el mandamiento de ¿qué? Del sábado. Mañana voy a tocar un tema especial con el asunto del sábado. Y entonces dice Juan, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel. Nos llama nuestra atención ese ángel que vuela por el medio del cielo para guardar los mandamientos, porque viene el juicio del Señor, pero nos abre la puerta para un mandamiento especial, muy especial, que es el mandamiento del sábado. El mandamiento del sábado, hermanos, es una bendición para nuestras vidas. Hay un libro muy bonito, de muchos libros, pero hay un libro muy especial que lo escribió el pastor, un teólogo adventista que se llamó Samuel Bakioki. Él murió ya, pero él relaciona el sábado con todas las aristas de la vida del ser humano, incluso con la ecología. A mí me llamó la atención, se llama el libro Reposo Divino para la Inquietud Humana. Usted lo puede descargar, es un libro muy bonito, es un libro adventista y es increíble. El primer ángel llama la atención para el sábado y después dice, ha caído ¿qué? Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Discúlpenme que estoy citando la Biblia sin decir versículos y tampoco lo pongo en la pantalla, pero mañana voy a tratar de ponerlo en la pantalla. Estoy citando Apocalipsis capítulo 14, del versículo 1 en adelante, el mensaje de los tres ángeles. Ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todos el vino del furor de su ¿qué? De su fornicación. Esa es una cita a Daniel capítulo número 5. Daniel capítulo 5 trata acerca de la caída de Babilonia. ¿Por qué cayó Babilonia con el rey Belsasar? Porque trajo las copas que había traído Nabucodonosor su padre desde Babilonia, y él estaba bien borrachito, y con el gusto del vino se le ocurrió y dijo, vamos a beber. Dice, estaban sus príncipes, sus concubinas, sus magistrados, estaban bebiendo ahí, y les dice, tráiganse las copas que trajo mi padre, que en realidad es su abuelo, tráiganlas y vamos a beber. Y con el gusto del vino, dice que con el gusto del vino comenzaron a adorar a los dioses de oro, de plata, de madera. 6, el número 6, que es un número también muy importante en la Biblia. Entonces, dice la Biblia que en ese momento apareció al rey una mano en la pared, en algo blanco, lo que estaba encalado en la pared, y las rodillas del rey temblaban la una con la otra. De hecho, la Biblia utiliza un eufemismo, porque dice que las rodillas del rey temblaban y chocaban la una con la otra, y dice en algunas versiones que los lomos del rey se hicieron como agua,
En otras palabras, es que el rey se hizo del baño por la impresión de lo que había hecho. ¿Por qué cayó Babilonia? Esa noche cayó Babilonia. El rey Ciro, que estaba comandando una alianza entre los medos y los persas, vinieron y conquistaron Babilonia. ¿Por qué cayó Babilonia? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso y lo que Dios ya no toleró? Que se utilizara algo sagrado para un uso profano, e incluso fue más allá y se llevó a la adoración de Satanás, a la adoración de otros dioses, los dioses de madera, de plata, de oro, a 6 tipos de dioses que menciona Daniel capítulo número 5. ¿Por qué caerá Babilonia? Y bueno, me adelanto un poquito. ¿Por qué caerá Babilonia en este tiempo? ¿Por qué el tercer ángel, el mensaje de los 3 ángeles dice, ha caído Babilonia? Precisamente porque Babilonia utilizará algo que solamente es de Dios y lo va a utilizar para un uso profano. El día de mañana vamos a checar eso. Pero hoy vamos a mirar la identidad de Babilonia. Así que vamos a abrir la Biblia, ¿va? ¿Vienen listos? ¿Todos tienen frío en sus dedos? Creo que no hace mucho frío. Vamos a utilizar la palabra de nuestro Dios. Muy bien, vamos entonces la identidad y el carácter de Babilonia. ¿Quién es y cómo es su carácter? ¿Qué es? Vamos a abrir por favor la Biblia en Apocalipsis, en el capítulo número 17 y el versículo número 5. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo número 17, y el versículo es el versículo número 5. Apocalipsis, capítulo número 17, y el versículo es el versículo número 5. Miren, voy a leer en primer lugar el capítulo número 17, los versículos 1 al 3 y después el 5. Dice así, Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 3 y después el 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Es una visión interesante. Después, fíjense, el versículo número 2 dice, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado ¿con qué? Con el vino de su ¿qué? De su fornicación. Y noten el número 3. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada, fíjense, una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, es muy interesante, no lo vamos a mirar aquí, pero hay una correspondencia innegable en la mujer de Apocalipsis capítulo 12 y ahora la mujer de Apocalipsis número 17. Pero entonces, cuando habla aquí de que los reyes han fornicado y los moradores de la tierra han bebido del vino de furor de su fornicación, ¿qué significa eso? En primer lugar, hay muchos aquí estudiosos del Apocalipsis, yo lo sé. La iglesia de Retorno es una iglesia conocida en muchos lugares porque hay muchos miembros que ya son de experiencia, ¿verdad? Iba a decir antiguos, pero no, ¿verdad? Que ya son miembros experimentados. ¿Qué significa en la Biblia una mujer? A ver. ¿Una iglesia? ¿Un movimiento religioso? ¿Verdad? Y en Apocalipsis 17, la visión se nos está presentando a una mujer, pero una mujer que está sentada sobre una ¿qué? Una bestia, escarlata. Es interesante. Es interesante, y una mujer pues es una iglesia o una organización que religiosa. Pero esa mujer, ¿verdad? Y la bestia, dice aquí, dice que la bestia tenía o estaba llena de nombres de blasfemia, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, eso es muy interesante también, no lo voy a revisar ahorita, ese asunto de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Pero los nombres de blasfemia
nos hablan acerca de una organización apóstata, ¿sí o no? De una organización que ha apostatado. ¿Qué significa apostatar? Significa apartarse de la verdad, significa estar completamente o diametralmente opuestos a Dios, o incluso querer ocupar el lugar de ¿quién? De Dios. Se ha apartado, tiene otros fines, tiene ¿qué? De muchas maneras. Ahorita vamos a mirar algunos ejemplos. Pero es una organización apóstata. Su nombre significa confusión, eso ya lo vimos. Pero hay algo muy interesante. Leamos el capítulo 18 y el versículo número 2. Vamos al capítulo número 18 y el versículo número 2. Y clamó con voz potente diciendo, nuevamente, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y ¿qué? Y aborrecible. Es decir, Babilonia tiene un carácter también corrupto. Entonces es una organización religiosa, podemos decir, una iglesia que ha sido corrompida, que tiene un carácter corrupto. Habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Saben, hermanos, que cuando hablamos un poquito acerca de esto, me ha tocado en otros lugares también hablar y de una manera muy directa. Algunas personas se sienten mal y yo dejé de ser tan duro, no transparente, pero sí duro, porque vi también que quizá yo como persona y quizá nosotros tenemos también muchas cosas que cambiar, porque el poder de Babilonia es tan corruptor que a veces no nos damos cuenta, y a veces en nuestro hogar, incluso a veces en nuestra propia iglesia, podemos tener actitudes politiqueras, de chisme, de calumnia, de fornicación, de adulterio, que nadie ve, que el pastor no se entera, que la sabemos esconder muy bien, pero ahí están. Y no somos Babilonia, no lo somos, pero a veces tenemos actitudes muy parecidas. Es por eso que yo no me dedico ahora tanto a criticar a una organización, como mejor me dedico a exaltar a Cristo Jesús, que Él pueda ayudarnos a transformar. De hecho, el mensaje es el mensaje de transformación. Has olvidado tu primer amor. Y si estamos teniendo esos problemas de Babilonia, si Babilonia se ha metido, como la plaga de las ranas, que también se cita en Apocalipsis 16, los 3 demonios a manera de ranas que fueron. La plaga de las ranas en Éxodo es muy específica. Las ranas subieron a la cocina, a las artesas, las ranas se metían a todos los lugares. Ese es un guiño que hace que Apocalipsis dice que, bueno, el espiritismo moderno, o lo que nosotros conocemos lo que significan los 3 espíritus inmundos a manera de rana, están tan metidos. Yo puedo hacer un ejercicio aquí, y se los dije a los muchachos, a ver, muchachos, vamos a ver quién va ganando. ¿Somos del team Jesús o del team Satanás? Saquen sus celulares. Vamos a ver. ¿Cuántos tienen Spotify o YouTube Premium o cualquier otra reproductor de música, o incluso Netflix y eso? No sé si se pueden hacer como listas de películas, no lo sé, pero sí sé que se pueden hacer playlists en Spotify, por ejemplo. Y les dije, a ver, vamos a mirar ¿qué tienes tú en tus playlists o favoritos o tus listas? No sé. ¿Tienes más canciones del mundo
¿O tienes más canciones de Jesús, de nuestro Dios? ¿Tienes más canciones de reggaetón y cosas que hablan de eso? De promiscuidad y todas esas cosas. ¿O tienes himnos que alaban el nombre de nuestro Señor? ¿Qué tienes más? Y con vergüenza, ninguno tenía más himnos y alabanzas a Dios que canciones del mundo. Parece que Satanás va ganando en la vida de algunos miembros, incluso de algunos cristianos. El poder de Babilonia es muy corruptor. No nos damos cuenta, pero es muy corruptor. Las maquinaciones políticas y politiqueras se han metido a veces a la iglesia en todos los niveles. En todos los niveles de servicio de la iglesia hay. Y usted puede, sin usted saberlo, convivir en un mismo lugar con alguien que es trigo, pero estar sentado al lado de alguien que es ¿qué? Cizaña. Usted puede estar al lado de un hijo de Dios verdadero y al otro lado puede estar del lado de un hijo de Satanás. No lo sabemos. Y la Biblia lo dice, hay trigo y hay ¿qué? Y hay cizaña. ¿Y por qué hay cizaña? Por el poder corruptor de Babilonia. El poder corruptor de Babilonia es muy profundo. No nos damos cuenta. Y el mensaje es ese. El Señor te dice, tú no eres frío, ni eres caliente, ¿eres qué? Eres tibio. Y por esa tibieza que me está enfermando, ¿qué? Te vomitaré. Por eso el mensaje que es duro o pareciera duro, pero es un mensaje de amor de Dios, porque Babilonia tiene un poder corruptor tremendo. Pero no quedamos ahí. Hay algo que también caracteriza a Babilonia y es el lujo y la ostentación. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Ahí mismo, en el capítulo 18, en el versículo número 7, y vamos a leer el 16. Capítulo número 8, versículo 7 y versículo 16. Dice así. Voy a leer el 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido ¿en qué? En deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como ¿qué? Como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Versículo 16, ay de la gran ciudad, que estaba vestida ¿de qué? De lino fino y de púrpura, ¿y qué? Escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas, ¿y de qué? Y de perlas. No tiene nada que ver con la humildad de Cristo Jesús, ¿verdad? No tiene nada que ver con la humildad de Cristo Jesús, todo lo contrario. Es una institución, de hecho, que tiene el nombre de Jesús y que lo ha utilizado, pero es opulenta y quiere contaminar a la humanidad. Quiere contaminar a la humanidad. Miren, voy a mencionar nada más. Se los menciono así súper rápido. ¿Quiénes son sus cómplices? Los espíritus de demonios. También los grandes reyes y las potencias de la tierra. Todas las naciones. Es decir, la política cuenta mucho. Algunas otras instituciones religiosas apóstatas. Alguien dijo por ahí el sábado en la lección en la iglesia donde estuve, alguien dijo que la iglesia adventista éramos evangélicos. Yo dije que yo tuve que decir y aclarar, y se los digo, hermanos, la iglesia adventista no somos evangélicos. De hecho, hay una liga que se llama la Liga Evangélica. La Liga Evangélica está conformada por muchas denominaciones que guardan ¿qué día? ¿El sábado? No, el domingo. Y cuando se trate de unirse con la grande, es decir, con Roma, la Liga Evangélica será una de las primeras en entregar su afecto, todo lo que sea. La iglesia adventista no. Yo no sé si ustedes, algunos de los de aquí, participaron en la marcha que hubo desde el Zócalo hasta el Monumento de la Revolución, el Día Mundial de la Juventud. ¿Quiénes fueron? Levanten su mano. Ahí fueron, muy bien. ¿Se dieron cuenta de cuántas iglesias cristianas iban, pero para el otro lado?
Es decir, ellos iban marchando desde el Monumento de la Revolución al Zócalo. Iban a tener ahí una fiesta y ellos iban con grandes carros y no sé qué. Me regalaron un Nuevo Testamento y unos salmos. ¿Los vieron ustedes con sus carros ahí, con la música? Y la iglesia adventista no estaba unido con ellos. La iglesia adventista iba en dirección contraria para despedir el Santo Sábado de nuestro Dios. A mí me maravilló eso, porque nosotros no estamos en la liga evangélica. La iglesia adventista no es parte del Concilio Mundial de Iglesias, no lo es. La iglesia adventista conserva el testimonio de Cristo Jesús. Y aunque a veces nosotros como miembros nos equivocamos y tenemos la actitud de Babilonia de ser orgullosos, de soy un rey, soy una reina, o sea, esa actitud se ha permeado en todos los lugares, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Pero la iglesia sigue avanzando, teniendo a Cristo como su máximo líder. El líder de la iglesia es Cristo Jesús, hermanos. Bueno, su destino, su amonestación, eso no lo voy a decir. Me interesa mucho cuáles son sus ambiciones. Eso sí lo tenemos que leer. ¿Cuáles son las ambiciones de Babilonia? La primera y la más grande: dominar al mundo. Vamos a leer Apocalipsis 18, el versículo número 7. Dice: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como ¿qué? Como reina. Es decir, quiere reinar. ¿Y qué otro propósito tiene? Vamos a leer ahí mismo el capítulo 18, ahora hasta el versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Es decir, lo que quiere hacer Babilonia es destruir ¿a quiénes? A los santos, destruir a los santos. Vamos a leer el capítulo 17 y el versículo 6, un poquito más atrás. Capítulo número 17 y el versículo número 6. Dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando vi, quedé asombrado. ¿Con gran qué? Con gran asombro. Entonces, prácticamente voy a mencionar lo que es Babilonia. Hermanos, Babilonia está contaminando con las grandes empresas transnacionales, está contaminando incluso lo que comemos. Lo que se vende, las grandes empresas ya tienen su centro de distribución, donde una de las drogas que es más adictiva, incluso que una de las drogas más fuertes y más poderosas que causa de adicción, es el azúcar. El azúcar está destruyendo, el azúcar se está relacionando incluso con la presión arterial elevada, cuando nada más se decía, no es por la sal y por el sodio, etcétera, etcétera. No, el azúcar es algo que está contaminando, no nada más el azúcar, la carne, la manera en cómo los animales son muertos. Dios le dio a la iglesia adventista el régimen pro salud hace más de 150 años. Y lo que pasa es que con tristeza digo, a veces no tenemos el arrojo y el compromiso de aceptar lo que Dios nos ha dado a través de la iglesia. Es por eso que si hay alguien que quiere hacer cambios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta semana para seguir a Jesús por donde quiera que va, al Cordero, y no a Babilonia y no a la bestia, yo alabo el nombre de Dios. Porque hay muchos que podemos ser adictos al azúcar y no nos damos cuenta. Hay algunos que son adictos al sedentarismo. ¿Y por qué viene el sedentarismo? Por el celular, por la televisión, por las pantallas. Hasta cierto punto, por esa razón yo no estoy usando tantas cosas de estas, del PowerPoint y todo eso, que sí lo utilizo, pero no tanto, porque me desgasto mucho en ver, de por sí que utilizo lentes y estar más con eso. Pero espero mañana poder hacer, o en la semana poder presentar algo también, porque también es importante. Pero el sedentarismo, nos estamos enfermando, se dice, fíjense, los psicólogos, incluso psicólogos adventistas, han dicho que para el año 2020, que ya lo pasamos, ya lo rebasamos, las enfermedades mentales iban a rebasar las enfermedades somáticas.
Y para el año 2030 la Organización Mundial de la Salud está previendo que en las grandes ciudades, los países que tienen megaciudades o megalópolis van a tener que dar una gran parte de su presupuesto para la salud pública, porque muchos estarán enfermos con enfermedades que tienen que ver con la mente, a la ansiedad, la depresión y también enfermedades que son desarrolladas por causa de eso, algunas comorbilidades que se desarrollan por el estrés, por la depresión, por la ansiedad. Es algo increíble lo que va a pasar en estos días, hermano. Es algo increíble. La locura invadirá nuestras calles, incluso posiblemente nuestras iglesias. Y ya lo estamos viendo. Hay personas que vienen desesperados en la locura, no sabiendo qué hacer, con problemas con los hijos, con problemas con la pareja, con estrés, con depresión, con ansiedad, con pensamientos suicidas, con personas que no tienen paz, personas que no han encontrado esperanza, que no han encontrado seguridad, que incluso que son miembros de la iglesia pero siguen fracasando, seguimos tropezando, seguimos siendo parte de Babilonia. Parece que no hemos internado el amor del Señor y el mensaje adventista de una manera tal que pueda arrancarnos y sacarnos de eso, pero para eso el Señor quiere darte el mensaje de que Él es el Rey que puede liberarte en esta noche. Yo por eso no quiero dedicar más tiempo a hablar de Babilonia, quiero dedicar un tiempo para hablar de Cristo Jesús. Y voy a dedicar estos minutos que me quedan antes de concluir para hablar de Cristo Jesús. Pero ahí va, antes de hablar de Cristo Jesús, voy a hacer unas lecturas maravillosas de un libro que a mí me encanta, que se llama El Camino a Cristo. Pero antes de eso voy a citar lo que dijo el rabino Gamaliel en Hechos capítulo número 5, que es una de las palabras maravillosas. Lo que está ocurriendo aquí en Hechos capítulo número 5 es que traen a los apóstoles ante el concilio y le dicen: esta es una nueva secta, es un movimiento, el camino. Y los judíos estaban diciendo: vamos a condenarlos porque estos deben de morir aplastados. El judaísmo, aunque era el pueblo de Dios, eran sanguinarios, eran tremendos y querían aplastar a los apóstoles, a los que seguían al Señor Jesús. Tenían sed de sangre. ¿Cómo se van a levantar estos? Son herejes. Jesús había dicho que era Dios y eso no podía ser. Dios solamente había uno, según el Shema en Deuteronomio 6. Así que los judíos decían: vamos a aplastarlos, vamos a aplastarlos. Y entonces unas de las palabras súper sabias de un hombre, fíjense, uno de los sabios, maestro de Saulo de Tarso, uno de los rabinos más sabios de la historia, Gamaliel. Él les dice: a ver, señores, en el aerópago, no en el aerópago, les dice en el concilio: a ver, señores, a los alumnos y a todos ellos que querían tener palabras del sabio como una carta, como un permiso para que fueran a matar a todos los cristianos, le dice: a ver, señores, tranquilos. Ideas hay muchas. Siempre se han levantado caudillos, en todos los momentos se han levantado caudillos, en toda la historia de la humanidad. Y él cita dos levantamientos en Hechos capítulo 5. El primero cita Teudas. Entonces, les invito a que ustedes investiguen la historia de Teudas. Teudas se levanta con 400 gentes porque estaban cansados de cómo el pueblo de Dios iba a ser subyugado por Roma. En ese tiempo Judea era una provincia romana, así como Roma tenía provincias en varios lugares del Asia. Ahí en Judea, en Asia Menor, tenía la provincia que era la provincia romana de Judea. De todos los lugares donde conquistaba Roma, ponía a sus provincias, a sus cónsules, a sus legiones, ¿verdad? Y le pagaban tributo a la capital, al imperio romano. Entonces se levanta Teudas y dice: no, nosotros vamos a subyugarnos, no queremos seguir pagando tributos a Roma. Entonces se levanta Teudas, dice Gamaliel, y se levantaron con él varios hombres, como 400. Pero cuando Teudas murió, dice, su movimiento se vino para abajo. Y entonces cita otro levantamiento que se dio en el periodo intertestamentario, que es los 400 años del silencio profético, cuando cerró el Antiguo Testamento Malaquías
y después se abre con los escritores de los evangelios, con Pablo. Pero en esos 400 años no hubo profeta en Israel. Se le llama el silencio profético, o el periodo entre los dos testamentos, el Nuevo y el Antiguo, el periodo intertestamentario. Dice, en ese momento se levantó Judas, en la etapa de los macabeos. Se levanta Judas, y un hombre llamado Judas, y un caudillo también, un revolucionario, y cuando él murió, cuando su movimiento se disipó, cuando su movimiento menguó, dice él, se acabó. Y entonces dice Gamaliel, si este movimiento, hablando del cristianismo, si este movimiento dice, déjenlos, ¿para qué los quieren matar? ¿Para qué se quieren llenar ustedes sus manos de sangre? ¿Para qué los quieren perseguir? Déjenlos. Hermanos, nosotros no debemos de ser perseguidores de nadie, de nadie. Si la iglesia nos da una autoridad, nosotros no debemos de ser perseguidores de nadie. La iglesia adventista no persigue a nadie, jamás. Y dice Gamaliel, déjenlos. Si ese movimiento no es de Dios, va a ocurrir lo mismo que pasó con Teudas y lo mismo que ocurrió con Judas. Pero si ese movimiento es de Dios, nadie lo va a poder parar. No se vayan a hallar luchando ¿contra quién? Contra Dios. Y hermanos, hombres ideólogos han venido a este mundo que han dejado sus ideas, como el marxismo o como el psicoanálisis, o ideas políticas, ideas religiosas, y así como han surgido, han ganado adeptos. Hay ideas, hay doctrinas que incluso se siguen estudiando en las universidades. Son materias básicas en algunas universidades, en las universidades públicas en México se estudia eso, se estudian todas esas ideas. Pero una vez que sus grandes ideólogos las han planteado como las grandes soluciones del mundo, pero cuando ellos han muerto, todas esas ideas se han venido un poquito para abajo. Pero la iglesia de Dios sigue adelante. Esta iglesia sigue adelante. ¿Por qué? Porque el ideólogo de este movimiento, el líder de este movimiento, el que tuvo la idea de este movimiento, vive por los siglos de los siglos. Y es Cristo Jesús. No está muerto, no es un mortal. Él vive y pronto regresará. Quiero compartir entonces unas citas de mi Cristo Jesús. Esto que voy a leer es nuestro líder, es nuestro buen Señor Jesús. Y yo quiero invitarte a tomar una decisión. ¿A quién vas a seguir? ¿Seguirás yendo en pos de Babilonia? ¿En pos de esa comida? ¿En pos de ese azúcar que no nos deja, que no nos podemos liberar? Que son cosas básicas, pero seguiremos en el chisme, seguiremos en problemas, en la falta de perdón, seguiremos en nuestro matrimonio con el fracaso, maltratando a nuestros hijos, siendo infiel a nuestro esposo, a nuestra esposa. ¿Seguiremos en el camino de Babilonia o trataremos de seguir a Cristo Jesús, nuestro líder y el Cordero? ¿A quién seguiremos? Quiero compartir un poquito acerca de nuestro buen Señor Jesús. El Señor, Dios, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Él es lento para la ira y lleno de amor, porque su mayor placer es amar. Dios unió consigo nuestros corazones mediante innumerables pruebas de amor en los cielos y en la tierra, valiéndose de las cosas de la naturaleza y de los más profundos y tiernos lazos del corazón humano pueda conocer en la tierra, procuró revelárselos con todo, y estas cosas representan imperfectamente su amor. Aunque se dieron todas esas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres, para que éstos mirasen a Dios con temor
y le considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un juez, como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, como un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que velase con ojo celoso para discernir los errores y faltas de los hombres y hacer caer juicios sobre ellos. A fin de disipar esta densa sombra, vino el Señor Jesús a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. El Hijo de Dios descendió del cielo para revelar al Padre. A Dios nadie lo ha visto nunca, dice la Biblia. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelarlo. Cuando uno de sus discípulos le dijo: muéstranos al Padre, Jesús le respondió: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme: muéstranos al Padre? Jesús, describiendo su misión terrenal, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta es su obra. Yo no sé si hay alguno de nosotros en este lugar que está cautivo, que está ciego o está oprimido. La Biblia dice que hay buenas noticias para usted y para mí, porque en esa ceguera, en ese encierro y en esa opresión, Cristo Jesús logrará la más grandiosa liberación que ustedes jamás puedan imaginarse. Yo no sé cuál sea nuestra ceguera en este momento. Alguno puede tener una ceguera que no nos deja ver más allá, quizá la envidia o la falta de perdón. Algunos podemos estar oprimidos porque nos está oprimiendo la pornografía, la envidia, los celos. Yo no sé qué tipo de opresión, pero cualquiera que sea nuestra cárcel, nuestro encierro, nuestro líder quiere liberarnos el día de hoy. Solo falta dar un pasito, tomar una decisión, y entonces Él hará el milagro. Quiero invitar a nuestro hermano Canul para que él pueda, él viene del Lido de los Valles, él va a tener una música especial, y mientras él tiene esta música especial, yo quiero pedirte que si tú quieres aceptar al Señor Jesús y dejar de seguir a Babilonia, que es una confusión. Usted puede decir: no, yo no sigo a Babilonia. Ay, ¿quién sabe? Porque haces el maestro del engaño. Hoy toma tu decisión. Decide por Jesús. Decide por el bien. Decide porque Él te ama. Vamos a escuchar. Nubes están cubriendo el cielo. Noé y sus hijos al arca entraron ya. Los animales caminan ordenados, obedeciendo la orden de Jehová. Vino un ángel y les cerró la puerta, y gruesas gotas cayeron sin cesar, y apurados corrieron rumbo al arca,
y todos juntos comenzaron a gritar: ábrenos, Noé, ahora sí creemos. Ábrenos, Noé, nos queremos salvar. Pero Noé no pudo abrir la puerta, y todas esas gentes tuvieron que morir. Hoy en día las señales se cumplen, es la voz de Dios que te quiere salvar, mas no creemos y siempre nos burlamos del llamado que Él insistiendo está. Yo vengo pronto, lo dice cuando tiembla, y lo repite la ciencia al avanzar. Yo vengo pronto, abiértate en tu puerta, pues quiero darte desde hoy la eternidad. Ya pronto vendrá el Rey del universo, ya pronto vendrá y te quiere salvar. Mas nunca más habrá de usar la fuerza, pues quiere que te salves por tu voluntad. Amén. Gloria a Dios. El llamado de hoy, porque todas las noches voy a hacer una invitación, el llamado de hoy es aceptar al Cordero para seguirlo por donde quiera que va y dejar nuestras costumbres babilónicas que con frecuencia nos acercan más al dominio de Satanás que a la soberanía de Dios. ¿Habrá alguien en esta sala, en este lugar santo, que gustaría tomar la decisión de seguir a Jesús? Ya viene un engaño, que es el engaño capital. Satanás hará una parodia de Jesús y aparecerán falsos cristos y muchos serán engañados. ¿Por qué? Porque hay una similitud, dice el Apocalipsis y dice Mateo. Así como en el monte Carmelo Dios hizo el milagro de que descendió fuego del cielo para consumir el holocausto de Elías. Dice el Apocalipsis, el engaño en los tiempos finales será tan real que muchos caerán, muchos seguirán, muchos abandonarán la fe e irán en pos de esos falsos cristos. Como consecuencia de tener una vida orientada hacia Babilonia. Apreciados hermanos, nosotros no estamos esperando en esta era el liderazgo de un hombre común. No estamos esperando el liderazgo que se va a dar, y uno de ellos que se va a dar, y un liderazgo muy fuerte,
es el liderazgo del obispo de Roma. Se levantará con gran poder. Pareciera que no, pero sí. Muchas denominaciones se unirán. La Liga Evangélica, el Concilio Mundial de Iglesias. Y a veces nosotros decimos, ay, ¿verdad? Y criticamos. Ay, pues nuestros líderes en la iglesia. Ay, no, como que vemos un liderazgo muy menguado. Sea usted el líder. Dios quiere que se levanten muchos. Dios quiere que usted en su casa, en su trabajo, donde quiera que vaya, sea usted el representante de Cristo Jesús. Y si el liderazgo, como dice Elena White, la iglesia es imperfecta, es debilitada y es imperfecta, pues, pero aún así sigue siendo lo que Dios más ama sobre la tierra. Pero la iglesia se va a recuperar, se va a levantar y va a predicar como nunca antes. Y es posible que haya muchos que ni siquiera están ahorita en la iglesia y sean ellos los que van a dar el fuerte clamor, el fuerte pregón. No perdamos nuestra corona por seguir a Babilonia y sus costumbres. Sigamos al Cordero por donde quiera que va. Si hay alguien en esta ocasión, se puede poner de pie, porque me gustaría orar para consagrar nuestras vidas al Cordero. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos difíciles. Hoy es un tiempo difícil. Hoy hay elecciones del país, una de las potencias. Vamos a orar. Querido Señor, en esta noche vemos que Satanás, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Muchos han caído. Muchos han caído incluso en secreto. Pero tú que tienes el poder restaurador, rogamos que tú nos enamores nuevamente de Cristo Jesús. Que podamos abandonar todas nuestras prácticas que nos llevan a Babilonia y que podamos acercarnos más a la oración. Que podamos acercarnos más a la hermosa Biblia, a tu santa palabra. Que podamos involucrarnos más en la predicación del Evangelio y que podamos amarte cada día más y como nunca antes. En tus manos pongo a mis hermanos que en su corazón anhelan esa transformación. Como Iglesia Adventista mundialmente estamos buscando el reavivamiento, Señor. Estamos buscando también una reforma dentro de nuestra iglesia. Permite que el reavivamiento pueda comenzar en nuestra generación. Que seamos reavivados por tu Espíritu Santo para salir y proclamar el mensaje tan hermoso que tú nos has encomendado. Acompaña a cada uno de los que estamos aquí. Cubre por favor nuestros pecados y pon tu Espíritu en nuestra vida y capacítanos para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.